Vamos a tener ahora la continuación del tema La paz de Dios, va a ser la quinta parte. Vamos a hacerlo una vez más con una oración de entrada. Padre nuestro, una vez más te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a sacar el mayor provecho de tus palabras, que nuestras mentes estén centradas plenamente en lo que nos quieres contar, decir, y que todo sirva para enriquecernos, para mejorar nuestro día a día como cristianos, y que sirva también para seguir dando un buen testimonio a los demás. Ayúdanos a comprenderte siempre mucho más de lo que hacemos y a reflejar en nosotros tu carácter. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tal como os decía, ahora vamos a tener la continuación de textos sobre la paz en el Nuevo Testamento. Si esta mañana hemos visto hasta el libro de Romanos, ahora vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 1 y versículo 3. Y antes os había dicho algo esta mañana. Se iba repitiendo en varios textos una misma determinación que tenía Pablo por los demás. ¿Y en qué consistía? En esto. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un continuo, y lo iremos viendo aún en otros textos. Siempre ese deseo de que se participara de la gracia y la paz. ¿Proveniente de quién? De nuestro Padre y de Jesucristo. Mirad si era importante para él que hubiese la paz, la auténtica paz. Solo podía provenir del Padre y de Jesucristo. En 1 Corintios 7:15 nos dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mirad cómo ahora nos está hablando en un contexto ¿de qué? De pareja, de relación matrimonial. Y nos habla una vez más de esos matrimonios que son mixtos, que uno quiere seguir las cosas de Dios y el otro no. Claro que ya sabemos que el que es creyente no debe casarse con alguien que no sigue en la misma fe, porque, como dice Jesús, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Imaginaos que uno quiere educar en el niño, aunque los dos sean teóricamente cristianos, uno en las cuestiones del sábado, otro en las cuestiones del domingo. ¿Verdad que no cuadra? Uno que le diga, puedes comer de todo, porque si le pides a Dios ya todo se santifica, y otro le diga, no, intenta andar hacia el vegetarianismo. ¿Verdad que no cuadra? No puede ser. Siempre habrán disputas, problemas, aunque uno no quiera, situaciones en el día a día que van a conllevar que no haya la mejor de las relaciones, por supuesto. Y el Señor, que era contrario a esas uniones desiguales, y lo sigue siendo aún ahora, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Qué está diciendo? ¿Que el crédulo debe ser el que provoque que haya esa separación? No. Ya sabemos por otros textos cómo nos dice que el crédulo aguante todo lo que pueda para santificar al cónyuge que no es crédulo. Pero de lo contrario, llega un punto en que las cosas son como son y hay que separarse porque el incrédulo quiere también esa separación, pues que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. El otro te libera. Mirad si es sencillo. Si uno cree, el otro no está de acuerdo en esa creencia, y el que no está de acuerdo dice, mira, yo ya no aguanto más, aquí te quedas, yo me voy. ¿Está libre o no está libre esa persona? El cónyuge que queda, el crédulo, pues sí, queda libre. Y además, mirad, sino que a paz nos llamó Dios. Cuando hay un caso así, generar cada día esa mala situación en casa, esa mala convivencia, inaguantable a veces, ¿hay paz en eso? Imposible, imposible. Por eso Dios nos llama a paz, y la mayor de las paces, ¿dónde está aparte de en uno mismo? En tu propio hogar, que es donde vives,
donde convives. Si no hay paz en el propio hogar, qué mal lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues esa paz también es a la que Dios nos llama. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y sigue el texto. Dios no es Dios de confusión, no es Dios de ¿qué? Babilonia, que significa confusión. ¿En qué sentido puede ser alguien un Dios en minúsculas de confusión? Pues ya sabemos, Dios da las cosas claras, sin confusiones. Las cosas son así, nos la muestra, es así, así, así. En cambio, lo que no viene de Dios es así, pero hay una mezcla por allí, y ya estamos. Confusión. Dios no es Dios de confusión. Cuando vais a un tipo de iglesias que se consideran cristianos y empieza uno a hablar por aquí, otro a hablar por allá al mismo tiempo, se convierte en un gallinero, como iglesias pentecostales, que tantas hay así. ¿Eso es un Dios de orden? No, es un Dios de confusión, y ese Dios no es el Dios auténtico. Por tanto, si no está el Dios auténtico, ¿qué otro Dios, entre comillas y en minúscula, está ahí? Satanás, no falla, que es el que genera confusión. En todas las iglesias de los santos lo que debe haber es un Dios que no sea de confusión. Por tanto, si alguno de vosotros asiste a alguna iglesia donde uno se levanta y dice que habla en lenguas, otro se levanta y dice que también, nadie los entiende, empiezan a gritar en alabanzas, a hacer las 1001, allí no está Dios. Allí no está Dios. Pues nada, confusión. ¿Qué más? ¿Qué puede ser un Dios de confusión? Yo me levanto y digo, creo en esto. Y otro se levanta y dice, no, yo creo otra cosa. Y otro, no, yo otra. ¿Dónde está la armonía? ¿Se puede ser de un mismo sentir si todos son divergencias? ¿Verdad que no? Dios no es Dios de confusión. ¿Y cómo podemos evitar esa confusión? Muy fácil, yendo a la palabra de Dios, no hay otra. Aquí se soluciona todo, aquí se acaban las confusiones. 1 Corintios 16, 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de alguien que también participaba del Evangelio. Y decía que nadie le tuviese en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Encaminar a alguien en paz quiere decir que lo envías a vete por ahí, o lo haces con todo el amor para que llegue hasta la otra persona. Imaginaos que hacéis un viaje largo y los de casa te ayudan a hacer la maleta y te lo ponen todo bien para que salgas en paz. Y ahora imaginaos otra situación en que en el propio hogar sea todo lo contrario. Si se hace la maleta, se la estropeas. Y además le pones cosas que le van a ser problemas en la frontera. ¿Lo estáis encaminando en paz o le estáis provocando un problema? ¿Le estáis deseando bien o mal? Pues en ese caso, a nadie se debería tener en poco. Y a veces podemos pensar, bueno, es que uno es joven en el Evangelio, o es joven en edad y por tanto sabe menos. No. Ante Dios todos debemos ser iguales y todos debemos ir encaminados en paz. Porque le espero con los hermanos. Mirad, y había hermanos que estaban esperando a esa persona. ¿Y por qué? Porque no le tenían en poco. ¿Y nosotros hemos de tener en poco a otros hermanos en la fe? Nunca, nunca. Por eso debemos ser justos, y debemos ser honestos, y debemos querer absolutamente a todos, y más cuando son personas que trabajan para el Evangelio, mucho más. Segunda de Corintios 1:2 dice, mirad de nuevo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿Por qué tenía esta manía, por decirlo de algún modo, esta costumbre, el apóstol Pablo de escribir cada vez que empezaba una carta así? Gracia y paz a vosotros. Verdaderamente él sabía que las cartas que él iba a dirigir a cualquier iglesia, si no recibían gracia y paz, de nada serviría lo que él les escribiera. Las cartas del apóstol Pablo podían ser apreciadas o podían ser despreciadas. Y serían despreciadas si ellos se apartaban de la verdad, si ellos no participaban de la gracia en Cristo, que nos ofrece la salvación gratuita, y de la paz que pone en nosotros. Por eso era necesario siempre abrir sus cartas de este modo, deseando lo mejor, por supuesto. En 2 de Corintios 13:11 nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Este texto es para darle vueltas y muchas. Por lo demás, hermanos, tened gozo. El cristiano, ¿cómo debe ser? Alegre, ¿no? Tener gozo es estar feliz. ¿Cuántos cristianos veis que sean realmente, que transmitan felicidad? Alegría. Pues si un cristiano no transmite eso, bueno, puede ser que esté atravesando un mal momento por circunstancias terribles en su hogar o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente no va a ser siempre así, eso será una anomalía prácticamente en su vida, y eso no quiere decir que dentro aún no tenga ese gozo de estar con el Señor, ¿eh? Pero el cristiano debe tener gozo. Pero mirad qué palabra tan importante viene ahora: perfeccionaos. ¿Sabéis? Ayer mismo estaba leyendo algo del mundo de la nueva era que decía, no hace falta eso. No hace falta. ¿Que no hace falta perfeccionarse? No, porque ya todo te lo va supliendo. Y tú ya irás mejorando inconscientemente y no sé qué. Eso es una fatalidad de argumento. Porque perfeccionaos quiere decir que debemos trabajarnos. Y para perfeccionarnos, desde luego debemos compararnos con algo, ¿no? ¿Cómo se puede perfeccionar algo? Cuando vemos que una cosa aún falla por algún sitio y podría mejorar. No se perfeccionan los automóviles, no se perfeccionan los edificios, y no se va a perfeccionar nuestro carácter, ¿acaso? Cuando se llama de la palabra perfeccionaos, es que debemos ser perfectos como ¿quién? Nosotros como cristianos, como nuestro Padre. Por tanto, si alguien nos dice que no hace falta que nos perfeccionemos, pues está mintiendo de arriba abajo, absolutamente. Y sabéis, en los tiempos de Ellen White, resulta que hubo unos señores que llegaron a decir que ellos no pecaban, que ya habían llegado a la santidad y eran perfectos. Y sabéis, estaban adulterando unos con otros y haciendo tantas otras cosas. Pero decían, ya no tenemos pecado. Y Ellen White tuvo que combatir esa enseñanza que provenía del mundo espiritista, porque se estaba adentrando en las filas del adventismo. Y evidentemente va totalmente en contra de la palabra de Dios. Mirad qué más dice, consolaos. ¿No es bonito esto? Imaginaos que ahora uno de nosotros tiene un problema y los otros le dicen, pues te espabilas. ¿Suena cristiano? ¿Verdad que no? Consolaos. ¿No queremos siempre que cuando hay un problema alguien también nos arrope? Claro que por encima de todo está Dios, pero como humanos no buscamos también eso en las personas. Otra cosa es que intentemos ser una carga para los demás. Eso es algo que hay que evitar. Pero desde luego debemos consolarnos unos a otros. Y sabéis, a veces hay otros textos que nos hablan de la consolación. Y dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y a qué hacía referencia? A que iba a venir el Mesías por segunda vez y habría la salvación. Y eso debe ser motivo de consolación entre nosotros. Cuando alguien pierde a un ser querido,
¿No necesita consolación en esos momentos? Yo creo que más o menos todo el mundo ha pasado por una experiencia así. ¿Y cuál es el consuelo que una persona puede recibir cuando está pasando por ese momento? Le podéis decir, consólate porque ahora los gusanos van a tener alimento. ¿Verdad que esto no cuadra? Sería una salvajada decir algo así. Pero, ¿qué consuelo puede ofrecer alguien no creyente a alguien que se le ha muerto, por ejemplo, su hijo? ¿Qué consuelo le puede dar? Ninguno. Ninguno. Cero. Pero el cristiano sí. El cristiano puede decirle, consuélate, porque pronto el Señor volverá y habrá la resurrección de los muertos y van a ser salvos los que hayan seguido al Señor. ¡Qué diferencia! Pues bien, después dice, sed de un mismo sentir. Mirad si es importante ser de un mismo sentir. Ahora más que nunca estamos viendo cómo realmente los propios cristianos y adventistas han dejado de ser de un mismo sentir, muchas veces. Los cristianos a nivel general, las personas aún más que no sean cristianas. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantas voces distintas que uno dice una cosa y otro otra? ¿Puede haber comunión? ¿Puede haber unión así? ¿Verdad que no? Es imposible. Ser de un mismo sentir quiere decir que debemos creer exactamente ¿el qué? Lo mismo. Claro que pueden haber matices en cuestiones que pueden ser opinables, pero realmente todo lo que es básico y es inamovible, y eso debe ser de un mismo sentir. ¿Entendéis por qué ahora, por ejemplo, los cristianos que están abrazando, las personas que abrazan, que Jesús vuelve en el año 2031, por desgracia dejan de tener un mismo sentir con los otros? ¿Porque los otros los rechazan? ¿Les dicen que estos son bobadas? ¿Que les empieza a decir que están locos, que son fanáticos, que malinterpretan? ¿Pueden ser de un mismo sentir ya? ¿Os dais cuenta cómo, por ejemplo, cuando presentamos los temas sobre el regreso de Cristo, mostramos cómo el lenguaje hablaba sobre precisamente los momentos para el retorno de Cristo como algo en concreto y que eso sería una señal precisamente que provocaría que ya no se fuera de un mismo sentir en el propio adventismo? Y algunos dirán, ¿y esa cita dónde está? Pues mirad los temas que presenté y seguro que la encontraréis. Y vivid en paz. ¿Se puede vivir en paz si todo esto no está acorde? Imposible. Pero ahora viene lo bueno. Y el Dios de paz, el que nos da la paz, y de amor estará con vosotros. Paz y amor, va relacionado. Y ahora os pregunto, si dice que es el Dios de paz y de amor, y los evangelios y el Nuevo Testamento nos lo deja tan claro, ¿por qué no ya el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento nos dice que Dios castiga también, y que Dios va a juzgar, y que a algunos, no, a muchos, por desgracia, no les va a dar la vida eterna? Y además sufrirán por fuego y azufre. ¿Cómo cuadra eso? ¿Nos estaban engañando Jesús mismo, que él también dijo esto? ¿O los apóstoles? ¿Nos estaban engañando o nos están diciendo la verdad de lo que es la paz y el amor? Mirad que si no hubiésemos analizado la palabra paz, no entenderíamos estos conceptos. La paz que el mundo nos vende, el amor que el mundo vende, no es la paz y el amor auténticos. Son sentimentalismos, pero no es la paz y el amor de Dios. En cambio, ¿por qué es paz y amor para nosotros? Ya vimos que paz también implicaba eso, unidad. Si somos uno con Él, evidentemente estaremos en paz con Él, ¿no? Por tanto, ¿qué va a repercutir en nosotros? Pues que veremos su amor. Y ahora pregunto, ¿y entonces los castigos de Dios, o cuando decía hasta aquí habéis llegado y fulminaba, era amor esto?
Pues esto lo vamos a ver precisamente en el tema que vamos a tratar, porque es el punto por el que muchos se dan de bruces contra una pared continuamente y no pueden ver más allá de eso, por errores de conceptos. Y ese va a ser uno de los próximos temas que tiene que ver con la paz de Dios. Si no entendemos eso, no vamos a entender absolutamente nada de Dios. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escribió esto? Pablo de nuevo. Y fijaos, es cuando empieza su carta. Continuamente va diciendo a todas las personas a las que escribe, gracia y paz a vosotros, a esas iglesias que se constituían. Mirad si para él era importante que hubiese esto. ¿Y por qué decía paz sean a vosotros? Gracia ya lo hemos tratado también, pero ¿y paz? ¿Por qué en concreto? Porque, ¿sabéis? Él había estado en muchas iglesias que se estaban constituyendo y había visto como, por ejemplo, llegaba a un lugar, predicaba, les explicaba la palabra y se iba. Y cuando se iba, recibía comunicaciones que le decían, mira, te acabas de ir, llevas poco tiempo fuera y ya se ha liado una allí tremenda. ¿Y él qué hacía entonces? Cogía y otra vez a escribir. Y les enviaba otra carta de amonestación. Él sabía lo difícil que era que las nuevas congregaciones que se establecían no estuviesen unidas. Sabía que al diablo lo que le gusta es destruir las congregaciones, y iba a buscar todo lo que pudiera para conseguirlo. Y por eso no os debe extrañar aún ahora que cuando se forman nuevos grupos, vuelva a suceder lo mismo. Primero porque el ser humano no cambiamos nunca. Somos igual en los tiempos de Pablo que ahora. Cambiará si íbamos vestidos de largo o de corto, cambiará si llevábamos el pelo así o asá, pero interiormente el esquema mental sigue siendo el mismo. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Problemas. Uno quiere ser más que otro no quiere aflojar en una cosa, otro quiere imponer su criterio sí o sí, otro no lleva una vida como debería llevar y buscará excusas para no seguir en el mismo camino. Y en consecuencia, ¿qué hay? Disensiones. ¿Y qué sucede después de las disensiones? Fractura. Y eso es el continuo, el pan de cada día. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y aún va a apretar más en eso. Si lo hace a nivel individual, ¿cómo no lo va a hacer a nivel colectivo? Está intentando romper familias, está intentando romper congregaciones, todo lo que sea de unidad en amor, le interesa muy poco. Quiere todo lo contrario. Por eso Pablo hace tanta incidencia en gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La auténtica paz. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es uno de los textos que tanto gusta a cualquier cristiano, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Si tienes el Espíritu Santo en ti, ¿cuál va a ser el fruto que vas a tener, que sale de tu vida? Amor, evidentemente. Si tienes a Dios en ti, ¿tú no vas a tener amor cuando Dios es amor? Gozo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que Dios es un Dios como nos lo pintan tantas veces, iracundo, malo? No. Tiene gozo, está alegre. ¿Por qué? Porque también quiere que sus criaturas estén alegres. ¿Y no nos dice la propia Biblia que Dios canta? ¿Y por qué canta? Porque está alegre. Mirad si es importante esto, ¿eh? Paz. La paz es el fruto del Espíritu en nuestro interior. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no tendremos la paz que tanto anhelamos.
Y esa paz solo se puede conseguir estando en la verdad de Dios, con Dios. Todo lo demás serán parches que no van a servir para nada. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto forma parte de los frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Mirad qué interesante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo entonces? ¿Que hay ley o no hay ley? Hay ley. Pero esa ley, con esto, no importa, porque no es nada malo, no transgrede ninguna ley, es una cosa buena, es una cosa divina, es una cosa de la que debemos participar. Por tanto, ¿vamos a ser condenados por Dios de algún modo si somos así? ¿Si tenemos estos frutos? No, imposible, porque es cuando nos asemejamos a nuestro Creador. Pues eso es lo que debemos procurar. Por tanto, si veis a cristianos que de amor denotan poco, que de gozo menos, o por igual, que de paz no tienen, paciencia menos, benignidad, bondad, como si nada, fe, quizás hablan mucho de que tengan fe, pero realmente a la hora de la verdad no surge. No son mansos, y no tienen templanza, dominio propio, en definitiva, en todos los ámbitos, sea el de nutrición, sea en cualquier aspecto de nuestra vida, mal vamos. Si tenemos todo esto, no habrá ley contraria a nosotros. En Gálatas 6, 15 y 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y ahora he de decir a esas personas que me escriben, que quieren judaizar tanto, por un lado, y otros que quieren hacer todo lo contrario, que dicen, pues si guardas el sábado te tienes que circuncidar también. Y no se dan cuenta que el sábado está en los 10 mandamientos y la circuncisión no. Y no se dan cuenta, porque no les da la gana, evidentemente, porque es muy claro el apóstol Pablo, ya no hace falta circuncidarse, para Dios eso ya no importa, somos una nueva creación, y si tú estás circuncidado, pues vale, y si no lo estás, pues vale, ahora eres una nueva creación. Todo eso eran señales de otras cosas que ya han pasado, pero algunos esto no lo quieren entender. No lo quieren entender porque les molesta la verdad. Y entonces van a buscar las mil y una excusas para judaizar o para no querer guardar el sábado. Imaginaos qué fácil es leer la Biblia, ir a la fuente, a la verdad. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si no quieres andar conforme a esta regla y quieres que uno se circuncide sí o sí, pues mal vas, porque no tendrás paz. Y te estarás haciendo la religión a tu medida, pero no te va a religar con Dios. En fin, como siempre, para tener paz hay que seguir las reglas de Dios. Si no, la paz para nada está. Efesios 1:2, mirad cómo empieza también aquí de nuevo el apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un continuo, ¿eh? Qué preocupación manifiesta él cada vez con esto. Y mirad qué dice Efesios 2 del 14 al 22. Porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué dos pueblos está hablando? Está hablando de judíos y no judíos, gentiles. Ya no hay división en este aspecto. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cómo abolió en su carne las enemistades? ¿Cómo terminó él en su carne? Crucificado. Y en su cruz, allí todas esas enemistades se acaban, porque en Cristo todos pasamos a ser unos, hermanos. Da igual si eres de aquí o eres de allá, si tienes un color, si tienes otro, si eres judío o no eres judío. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿A qué mandamientos y ordenanzas se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿A los 10 mandamientos? No, a la ley que se dio aparte de los 10 mandamientos, que hacía tanta división entre judíos y no judíos, como la circuncisión, por ejemplo, o las fiestas judías, pero no el sábado. Y sigue diciendo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mirad si es importante, la paz, ¿entre quién? Los de un mismo sentir, da igual si son de un lado o de otro, de un mismo sentir. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En qué solo cuerpo se reconcilió? En el cuerpo de Cristo. ¿Y el pueblo de Dios qué debe ser? La Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Por eso, en su muerte, mata todas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, o evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mirad lo que hizo Jesús en definitiva. Dar el mensaje de salvación a todos, a todo el mundo, servía para todos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Él es ese nexo de comunión, no hay otro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que vienen, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y da igual seas de donde seas. Dios ya no hace diferencias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Habéis visto algo que diga aquí, edificados sobre el fundamento del Papa? ¿Veis que diga de Pedro, del primer Papa que dicen ellos? Eso es una mentira absoluta. El texto bíblico nos dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, no Pedro. Y además el fundamento que viene después, cuando se va edificando el edificio sobre Jesús, ¿quiénes son? ¿Pedro? ¿Solo? No, apóstoles, todos ellos, y los profetas. ¿Qué diferencia, eh? Solo hace falta leer un poco la palabra de Dios para darnos cuenta que alguien nos ha querido engañar durante 1700 años prácticamente. Y se llama Vaticano. ¿Qué cosas? Solo así podremos crecer en verdad, y es cuando tendremos esa paz auténtica. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu. Una vez más, mirad si es importante. Debe haber unidad. ¿En qué espíritu? Ser de un mismo sentir. ¿Y quién nos hace eso? El Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no puede haber unidad en verdad. Y no puede haber el auténtico vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el que nos hace ese vínculo de la paz. Por eso, si se rechaza al Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, que vayan hablando de paz, que vayan hablando de lo que quieran, pero en verdad ellos no tendrán paz, porque no están en el auténtico vínculo que los una. Mirad si es importante leer bien los textos. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sabéis? Aquí el apóstol Pablo hace esa famosa descripción, que también presentamos en un tema hace ya tiempo, de cómo iba vestido el cristiano. Sí, pero simbólicamente, porque lo enlaza con un soldado romano. Cuando él estaba encarcelado, el apóstol Pablo, estaba siendo custodiado por soldados romanos.
había tenido mucho trato con soldados romanos. Y cuando él veía el atuendo de un soldado, en la Biblia no se compara al cristiano también con un soldado de Cristo, que tiene que ir a luchar para dar el Evangelio, en el buen sentido de la palabra. Hace una descripción de cada atuendo que lleva, desde el casco a la espada, el escudo, y va comparándolo con cuestiones que el cristiano debe poseer. Y cuando habla ya de la parte final de los pies, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mirad si es importante. Si nosotros no nos calzamos del Evangelio de la paz, nos vamos a calzar con otro Evangelio que en verdad no será ni Evangelio, porque no será una buena nueva, será una mala nueva, y no será de la paz, evidentemente. Por eso los pies del cristiano deben tener la paz, porque deben estar así, bien asentados en el Evangelio. ¿Cuál es la base de la persona? Los pies, ¿no? Pues si los pies no están bien asentados en el Evangelio de la paz, no esperemos que el resto sirva para algo, todo lo contrario. Efesios 6:23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mirad también cómo termina Cartas, ¿eh? No solo las inicia así, también las va terminando así. Paz sea a los hermanos. ¿Por qué paz sea a los hermanos? Una vez más, hacía falta unidad, hacía falta tener ese amor de Dios, amor con fe. Filipenses 1:2, empieza su carta así, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo insiste en ello? Filipenses 4, del 5 al 9, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Y qué tiene que ver esto con la paz? ¿El Señor está cerca? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuántas veces nos afanamos por cosas, no? ¿Cuál es el problema del mundo occidental? Sobre todo, nos afanamos. El mundo oriental también, por supuesto. ¿Por qué nos afanamos? Ay, me va a venir una factura, ¿cómo la voy a pagar? Eso pasa, ¿no? Tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Nos afanamos. Y recordáis que en la Biblia nos dice, basta cada día su propio mal o su propio afán. No nos preocupemos si estamos con Dios, porque Él, ¿qué hace? ¿No dice que valora tanto a los pajarillos? Dice, ¿cuánto más a vosotros? Pues, ¿por qué nos afanamos por tantas cosas? Si nos afanamos por tantas cosas, no tenemos la paz de Dios con nosotros. Y ahora lo veremos. Fijaos que nos dice oración y ruego con acción de gracias. Si hacemos esto, es cuando la solución Dios nos la va a dar. Hemos de confiar en Él, tener fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta que si estamos afanosos no tenemos paz? Por eso debemos tener fe, para pensar, Señor, tú sabes lo que necesito, te lo pido, quiero seguir tus caminos, ayúdame. Y Dios nos va a dejar en la cuneta, ¿no? Dios no nos va a fallar, seguro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Os dais cuenta en qué dice que hemos de pensar? En todo lo que es verdadero. Por tanto, ¿dónde debemos recurrir nosotros? ¿A lo verdadero o al error? A lo falso. En eso debemos pensar. Porque si no pensamos en lo verdadero, si no pensamos en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en algo que tenga virtud, en algo digno de alabanza, ¿en qué vamos a pensar? Pues en la mentira o el error, pensando que es verdad, en conceptos que nos irán pasando dentro
sutilmente y serán malos, porque en definitiva todo nos afecta, todo. Y nuestros cerebros son esponjas, y en los niños más. Por eso es importantísimo que cuando sabemos la verdad, el error quede aparcado y ya no esté con nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ahora podemos decir, pues sí que era arrogante el apóstol Pablo, mira por dónde, se pone como ejemplo, cuando el único ejemplo es Cristo. ¿Por qué podía decir esto el apóstol? ¿Por qué podía decir Pablo esto? Porque Pablo estaba en plena consonancia con Dios. Aprendisteis, ¿qué quiere decir? Que explicó, claro, que dio lecciones, y recibisteis, ellos lo oyeron, pero ¿qué más? Lo vieron en él. Si nosotros andamos mal en conformidad a lo que Dios desea, no podemos ser ejemplo. Por eso debemos ser cristianos de verdad, porque si decimos algo que es verdad, pero hacemos todo lo contrario, ¿qué concepto vamos a sacar de ello? ¿Qué concepto? Nosotros podemos pensar que vamos muy bien, pero ¿y el resto de personas qué dirán? Sí, mira, habla mucho, pero mira qué está haciendo, ¿no? ¿Verdad que eso pasa? Y si eso pasa, ¿dónde va el mensaje? La gente normalmente cuando oye a alguien decir algo, ¿en qué se fijan? ¿Solo en las palabras? ¿Verdad que se fijan también en lo que hace esa persona? Claro que ya sabemos que siempre se pueden encontrar defectos en cualquier persona, ¿eh? ¿No se los buscaban a Jesús y no los tenía? Pues imaginaos. Pero nosotros debemos ser el ejemplo. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Mirad si es importante cumplir con estos requisitos. Si no, no esperemos que el Dios de paz esté con nosotros. Y estaremos buscando la paz a saber por cuántos lugares y por cuántos años. Y no lo vamos a encontrar. La paz está en lo verdadero. Solo allí se encuentra la paz. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, Pablo dice lo mismo. Continuamente allí donde escribe, en este caso a los colosenses, que eran los habitantes de Colosas, les dice lo mismo, gracia y paz sean a vosotros. Una vez más, esa insistencia. ¿Por qué tanto? Pablo sufría por las congregaciones. Pablo no iba a un lugar, daba el mensaje y aquí os quedáis. No hacía esto. Pablo los llevaba en el corazón y después cuando volvía o se iba a otro lugar y les escribía cartas, ¿qué hacía? ¿Qué está expresando? Su preocupación por ellos. Quería lo mejor por ellos. Y los que habéis hecho algo de ir a distintos lugares y habéis conocido hermanos en otros sitios, ¿no os habéis preocupado por ellos? ¿No los lleváis en el corazón, acaso? Pues ese era el sentir de Pablo. Y ese debe ser el sentir de cualquier persona que haga una obra por Dios de un modo especial, distinta a la de tantos otros. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto una vez más nos habla de esa división que causó el pecado entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Solo había una forma de reconciliar y era en Cristo. ¿Y de qué modo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo la sangre derramada de Cristo es la que pudo hacer ese puente entre el cielo y la tierra. Y algún día hablaremos más sobre la sangre, porque la verdad es que Dios está empezando a mostrar cosas que nos están sorprendiendo y seguramente aún nos van a sorprender más.
pero la sangre de Cristo era vital y era la única que podía hacer, la única que podía hacer esa unión entre el cielo y la tierra. Entonces habrá paz, gracias a eso. Colosenses 3, del 14 al 16. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a desglosar un poco este texto. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Podemos hablar mucho, podemos predicar mucho, pero como entre nosotros no haya dentro nuestro ese amor del cual debemos estar vestidos, de nada va a servir. Pero ese es el vínculo perfecto que todos necesitamos tener. Ahora imaginaos que nos vestimos de amor, tú, él, yo, el de allí, el de allá, de amor auténtico, el de Cristo. ¿Cómo estaremos? Vinculados perfectamente, ¿no? Claro, porque Dios es el que lo une todo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabéis qué faena están teniendo los psicólogos en la actualidad y los psiquiatras? Inmensa, no se le acaban normalmente, ¿verdad? Y pudimos presentar en una de las noticias de actualidad hace un poco tiempo, cómo hablan de que el cambio climático va a afectar tanto a las personas, incluso en Estados Unidos, a nivel emocional, que los psiquiatras y los psicólogos no darán abasto, que es la profesión del futuro en Estados Unidos. Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues no es de extrañar que se llegue a este punto de locura. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el desequilibrio está servido, porque la gente no sabe la verdad, no sabe de dónde le baja todo esto, y que provoca, en catalán decimos un neguit. ¿Cómo se traduciría esto? Una angustia, ¿no? Pues así vivirá la gente, con angustia cada vez más por todo lo que va a acontecer. La paz de Dios no gobierna en esos corazones. Si la paz de Dios gobierna en un corazón, todo eso no le hará falta para nada. Porque Dios es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor lo que queráis. Solo en Cristo encontraremos esa paz. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a eso, a estar en un solo cuerpo. Y el cuerpo, que es la Iglesia, debe ser de un mismo sentir, debe tener la misma base. Y sed agradecidos. ¿Sabéis, una vez más, cuántas veces oramos? Hay personas que dicen que oran mucho durante el día. Y mejor, y que así sea. Y nosotros deberíamos hacer es orar mucho, sí. Pero ¿cuántos en esas oraciones agradecen a Dios? A Dios y al prójimo. ¿Sabéis que esto es vital? La persona que no es agradecida en verdad no tiene amor. Pues nosotros debemos ser agradecidos, pero agradecidos de corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere esto? Que la palabra de Cristo, o sea, esto, more en abundancia en nosotros. Porque sabe que si no está en nosotros en abundancia, habrá algo que entrará que cubrirá esa parte para que haya abundancia. Y no será la palabra de Cristo, precisamente. Por tanto, va a ser todo lo contrario, aunque parezca bueno. Y ya sabemos que un error lleva a una cadena sucesiva de errores. Y así muchos se van a perder. Incluso cristianos adventistas que van predicando por lugares. Incluso estos. Por eso es vital que la verdad esté bien fundamentada para que no haya cadenas sucesivas de errores que llevan a la perdición de uno y de los que reciben ese mensaje.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué debemos hacer? A veces, ¿sabéis? Hay personas que suben al púlpito, y claro, los años de experiencia de uno en una iglesia tienen su qué, la verdad. Y sube alguien al púlpito que ha hecho no sé qué cosas, que a alguien no le han parecido bien. Y cuando sube al púlpito, oyes esa expresión que dice, ¡ja! ¿Ahora este tiene la predicación? Madre mía. ¿Y qué dicen? Pues empiezan a decir, si hace esto, hace lo otro, dice no sé qué, dice no sé cuánto. A veces puede ser una situación cierta y a veces es alguien que se monta las películas, ¿eh? Pero ¿qué sucede entonces? Que resulta que el enseñándoos y exhortándoos unos a otros desaparece. Porque igual esa persona que uno juzga mal, resulta que está dando un mensaje que realmente dice algo que es muy necesario para ti. Pero como tú has tenido un prejuicio hacia él, ese mensaje ya tu mente lo rechaza automáticamente. ¿Nos podemos enseñar unos a otros así? A veces sube, yo recuerdo también en esos años cuando se hacía a los jóvenes subir de tanto en tanto, una vez al mes o así, una predicación, un culto de jóvenes. Supongo que aún se debe seguir haciendo. Y algunos decían, ¡buah! Ahora suben los jóvenes, vaya, ¿qué dirán ahora? Ya podemos irnos porque... Sí, oías comentarios así. Y a veces resulta que aparecía un joven haciendo una predicación y de repente decía algo y tú pensabas, mira, qué cosa tan acertada ha llegado a decir. ¿Qué sabiduría ha dejado allí? ¿Por qué? ¿Era de él? No, Dios la propició en esos momentos. Pero si tú tienes prejuicios, eso va a rebotarte. Enseñando, puede enseñar cualquiera. Sí que es cierto que hace falta un conocimiento, pero no podemos desechar a alguien porque lleva menos tiempo porque igual está diciendo algo que es algo que realmente es bueno. ¿Y qué debemos hacer? Pues eso, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿No nos hemos de exhortar unos a otros también? Claro que sí, solo faltaba que no. Pero eso sí, en toda sabiduría. Por eso es necesario que la base, que es Cristo y su palabra, esté en nosotros, porque si no, sí que no vamos a soltar cosas con sabiduría, sino que será nuestra sabiduría y esa no es la de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Os dais cuenta que si hay ese vínculo perfecto en paz, todo esto debe formar parte de nosotros? Por supuesto. Cuando hay paz, te sientes bien, te sientes alegre, ¿no? ¿Habéis pasado alguna vez por una obra, una construcción, y hay los albañiles, los pintores? Bueno, yo he tenido que pasar años así porque he trabajado dentro. Y te das cuenta que a veces pasa gente con cara de amargada por delante de la obra y ves a un, entre comillas, un pobre pintor, un pobre albañil, un pobre carpintero, un pobre lo que sea, y resulta que está tan feliz. Igual no cobra tanto como el que pasa por allí. Igual para el mundo es uno más. Pero está feliz y ¿qué hace? Canta. Bueno, a veces puede cantar contento porque haya ingerido algo distinto, ¿no? Pero si una persona es feliz, lo demuestra. Pero evidentemente no hemos de cantar porque sí. Si tenemos esa paz de Dios, ¿qué buscaremos también? Pues himnos, cantar himnos, de alabanza a nuestro Señor. Himnos, cánticos espirituales, salmos. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabéis algo muy importante? Elena White lo describe muy bien. En esos tiempos que Jesús es joven, que no ha cumplido aún los 30 años y empieza su ministerio, Ellen White describe cuando él trabaja en la carpintería de su padre, ¿eh? Imaginaos por un momento a Jesús trabajando la madera, que dice que todo lo que hacía lo hacía perfecto y no era un trabajador lento, ¿eh? Porque Ellen White dice que todo el trabajo que hagamos debemos procurar mejorarlo en velocidad, que no vayamos haciendo el trabajo de casa o lo que hagamos como matando horas o... No,
debemos ir por faena, ser activos. Cuanto antes hagas el trabajo, mejor, pero perfecciónate también para hacerlo cada vez mejor. Y Jesús, imaginaos haciendo su trabajo que debería moverse, y ¿sabéis qué describe el lenguaje? Que se acercaban sus hermanos, y algún otro, claro, y empezaban a ponerse con él. ¿Qué dices? ¿Qué necesidad hay? Deja al hombre trabajar tranquilo. Hombre entre comillas, ¿me entendéis? Pues no. ¿Por qué hacían eso? Ir a fastidiarlo. Porque Satanás movía hasta a sus hermanos. ¿Para qué? Para intentar que Cristo le surgiese algo de ira y a saber qué hiciese. Y si Jesús se airaba por su propio beneficio, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pecado. ¿Entendéis? Por eso Satanás apretaba en ese sentido. O imaginaos que hubiese hecho caer fuego del cielo y los fulmina allí. Hubiese obrado para él, y él no podía sacar su divinidad para él. Se hubiese acabado la salvación nuestra. Imaginaos cómo hasta en estas cosas que parecen tonterías, Satanás estaba detrás, moviendo a esas personas, que eran de su propio círculo, para hacerlo caer. Y Jesús, ¿qué hacía? Les lanzaba lo que tenía en su mano, en cualquier herramienta por la cabeza. Bueno, sería fácil decirles, iros por ahí, ¿verdad? Pues resulta que Jesús ni se los miraba, seguía con su trabajo, ¿y qué hacía? Cantaba. Empezaba a cantar salmos, porque antes los salmos, ya sabéis, tenían música, nosotros ya no sabemos cómo eran, pero eran canciones de alabanza a Dios. Y ahora imaginaos que en la puerta hay unos que empiezan, te dicen de todo menos guapo, ¿eh? Y tú estás trabajando y empiezas a cantar, desprendiendo alegría, alabanzas al Señor. ¿Sabéis cuál era la reacción de ellos? Dicen que poco a poco no se daban cuenta y estaban cantando con él. Impresionante, ¿eh? Cantando, porque el Espíritu de Cristo, esa forma de hacer, los estaba conquistando sin darse cuenta. ¿Y por qué? Porque no estaba obrando mal con ellos, no les tiraba nada a la cabeza, no los insultaba, sino que les estaba mostrando amor. Sin mirarlos incluso les estaba mostrando amor, trabajando. Y además cantando alegre. A ver, ahora vosotros, o a mí, que venga alguien mientras estaba pintando, me empezase a insultar, a decirme de todo. ¿Cuál es tu primera reacción? Pues bueno, imaginaos qué nos puede llegar a pasar, ¿no? Y ahora imaginaos que empezáis a cantar alabanzas a Dios. ¿Cómo cambia el panorama, eh? La reacción de estas personas quedaron tan impresionados que después, cuando Ellen White sigue describiendo, dice que cuando se daban cuenta que estaban cantando con él, después se retiraban. ¿Por qué? Se avergonzaban de ellos mismos. Se daban cuenta que estaban haciendo el mono, el tonto, pero no por cantar a Dios, sino por su actitud previa, y cómo Dios, Cristo, los estaba cambiando con su forma de hacer. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Pues eso es lo que deberíamos hacer, ser alegres, cantar salmos a Dios. ¡Qué bonito! Primera de Tesalonicenses 1:1. El apóstol Pablo sigue escribiendo, ahora a los tesalonicenses, y les dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora no está escribiendo a los de Colosas, está escribiendo a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. ¿Y qué les desea? Lo mismo. ¿Os dais cuenta qué preocupación tenía? Pero mirad que ahora se incluye directamente él con Silvano y Timoteo. Timoteo, un chico joven, que estaba dando el Evangelio y que Pablo tenía en muy alta estima, que además termina siendo Timoteo un personaje muy importante a la hora de predicar. Pues había también Silvano por allí en medio.
y todos deseaban lo mismo. ¿Hacia quién? Hacia los tesalonicenses. Porque los tres que estaban allí para predicar el mensaje, que ahora estaban lejos de los tesalonicenses, eran de un mismo sentir y querían esto también para sus hermanos, aunque estuvieran lejos. Sigue escribiendo en el mismo libro, en la misma carta, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y atención ahora a esto, porque una vez más vamos a ver alguna sorpresa. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿A qué está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo? A la segunda venida de Jesús, ¿eh? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora vemos la palabra paz en un contexto que no son palabras precisamente pronunciadas ni por Jesús, ni por apóstoles, ni por profetas, sino por falsos profetas, de hecho, de los que van diciendo paz y seguridad, y que desde hace unos pocos años no paran de repetirlo políticos de primera fila y otros a nivel religioso. Y Pablo decía, cuando digan esa paz y seguridad, preparaos, porque el fin se acerca. Y eso era una señal que debíamos conocer para saber que Cristo pronto volvería. Pero mirad además, aquel día no os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no va a sorprendernos como ladrón? Porque sabremos cuándo se va a acercar Cristo. Pero ¿os dais cuenta que aquí sí aparece el concepto de paz que tiene el mundo? Que no es el de Dios. Cuando dicen paz y seguridad, cuando vemos todas las noticias que hemos presentado a lo largo de estos últimos años, ¿a qué se refieren? ¿A la paz de Cristo? No. A una paz a nivel mundial, que no se agreden entre una nación y otro, y creen que esto es la paz. Esto es la tensión que no termina de explotar, pero no es una paz verdadera. ¿Y por qué no es paz verdadera? Porque Cristo no está en sus corazones. Pero además es mentira, porque paz y seguridad no la va a haber. Con lo cual están vendiendo un concepto que es el que la gente ahora está teniendo. La paz de Dios vimos que también es castigo sobre todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios, porque estarán en el terreno satánico y van a llevar al mundo y a las otras personas al mal y no al bien. ¿Qué diferencia de paz? Y pensar que ese concepto de shalom, irene, en hebreo y en griego, nada tienen que ver con la paz, el concepto paz que está diciendo el papado, los políticos y tantos más. Esa no es la auténtica paz. Por eso es tan importante que analicemos bien las cosas. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto que está diciendo aquí es muy importante. Sabéis, por desgracia, muchas veces no se valora la función de un pastor, de un anciano de iglesia, de gente que está trabajando para su congregación. Eso pasa. Pero mirad que dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿en quién? ¿En la mentira? ¿En Satanás? No, en el Señor. O sea, que hay que tener un reconocimiento hacia las personas que están trabajando para la obra de Dios. Esto no quiere decir que sean intocables, o que no se les deba decir si hacen las cosas mal, pero que hay que tener un reconocimiento porque viven para dar el mensaje. Pero además, ¿para qué? Y os amonestan. Y a veces, ¿qué suele pasar? ¿Lo sabéis? Si alguien te amonesta, te dice, no, es que esto no funciona así, no lo estás haciendo bien, esto debe ser esto otro.
sale el orgullo y a veces, ¿qué pasa? ¡Pam! Ya estamos. Ese quiere mandar sobre mí, ese no sé qué, y ya estamos. Ya está el problema hecho, ¿eh? Eso pasa. Es tan tristemente humano que pasa hasta en las iglesias. ¿Es verdad? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, porque en definitiva todos debemos participar de esa obra. Todos. El que tenga cargos y el que no tenga cargos, es igual. Tened paz entre vosotros. Todas las congregaciones deben tener paz. ¿Y de qué modo? También recordando esto. Pero sabéis, cualquiera que, como dice Pablo en otros lugares, quiera presidir entre los hermanos, debe ser el que más sirve a los otros. Y eso tantas veces se olvida. Sabéis también a lo largo de mi experiencia en la Iglesia, cuántas veces no había visto personas que ya tenían un cargo que está considerado como excelente dentro de una iglesia y empiezan a mandar mucho, pero hay cualquier anomalía que ellos pueden solucionar ellos mismos allí mismo y son capaces de mandar a otros que hagan eso porque para ellos eso es una cosa servil. Eso es nefasto, es nefasto. Pero yo he vivido esas experiencias. Y si las he vivido yo, seguro que las habrá vivido mucha gente en las iglesias. Jamás debe pasar eso. Como dijo Jesús, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué debe ser? El que sirva más. No hay otra. Pues bien, recordemos, hay que orar también por los que dirigen las congregaciones, las iglesias, pero también hay que saber recibir su amonestación si están en la verdad, si están siguiendo a Dios, pero también ellos a su vez, los dirigentes, también pueden recibir amonestaciones si no hacen lo correcto. Nadie tiene que ser por encima de nadie, pero evidentemente las personas que quieran o deban mandar una organización, una congregación, deben estar en los caminos del Señor para que todo esto no sea una problemática, sino todo lo contrario, sirva para edificar la Iglesia, que es de lo que se trata. Y ya finalizando, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis? Siempre recordaré a una persona que le guardo un aprecio especial. Fue el fundador de la Iglesia Adventista en Girona. Fue, de hecho, uno de mis instructores, por supuesto. Él, su esposa, la hermana de su esposa. Y recuerdo siempre que cuando terminaba un culto, él daba una bendición que está en el libro de Deuteronomio, pero también muchas veces terminaba así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras preciosas. Es un deseo de lo mejor que se puede expresar hacia otro, buscando que seamos irreprensibles para que cuando venga Cristo pueda llevarnos con Él. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues estando unidos al Dios de paz. No hay otra. Que este sea nuestro sentir cada día de nuestras vidas, y que tengamos la suficiente madurez por si alguien nos amonesta, por si somos amonestados, por si vemos dificultades en congregaciones, por si vemos que no se funciona bien, por si vemos que nosotros tenemos algo que no está bien y debemos cambiar. Seamos suficientemente maduros como para pedirle al Señor que nos ayude en todo ello, y que esa paz de Dios esté en nosotros, y que gracias a Jesucristo podemos obtener. Si el Espíritu Santo nos llena así, puede pasar cualquier adversidad, pero nosotros tendremos la paz de Dios, la auténtica. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más
Te estamos inmensamente agradecidos por ese sacrificio de Cristo por nosotros, por su sangre preciosa, única, realmente única, que derramó por todos nosotros para que pudiésemos ser salvos. Gracias porque Él rompió ese muro que había entre judíos y gentiles, y ahora todos somos uno en ti, y queremos ser de un mismo sentir en tu palabra, en tu verdad. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros, Señor. Transfórmanos, cámbianos todo lo que hacemos mal, lo que pensamos mal, lo que decimos mal, y ayúdanos a ser como tú eres, a buscar esa perfección en ti, que solos no podemos conseguir, pero que contigo seguro que sí. Ayúdanos a estar preparados para tu venida, y también, por si en cualquier momento tú decides que nuestra vida ha llegado a su fin, estemos también a punto para que algún día en la resurrección, cuando vuelvas, podamos estar contigo. Pero te queremos pedir que, si es tu voluntad, nos ayudes a ser de los 144.000 que estarán en pie cuando tú vuelvas. Contigo queremos estar, Señor. Ayúdanos a ello y ayuda también a que podamos llegar con tu mensaje a muchísimos más, para que puedan conseguir también esa salvación y recibir ese gozo que es único y que solo tú puedes dar. Que tu paz nos acompañe, Señor, a pesar de todas las circunstancias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en el trabajo, en lo que sea, Señor. Habita dentro nuestro, Señor, por favor. Perdónanos todo lo que hacemos mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.